Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya están listos para aprender más todos juntos de la palabra de Dios? Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo estás? J, Melo y Ángeles, muy buenas tardes. Araceli, Angelita, muy buenas tardes, qué gusto saludarles, ¿cómo están? ¿Ya listos para iniciar una semana más de nuestras clases de discipulado? ¿Qué tal, Bere? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Rocío, qué gusto, Dios los bendice grandemente. ¿Cómo están? Vicky, Carlita, muy buenas noches a todos, qué gusto saludarlos. Ya estamos iniciando una semana más de las clases de discipulado por este medio, pero ya muy contentos de que ya estamos ya estamos por abrir las instalaciones para podernos reunir nuevamente presencialmente. Buenas noches, Carlita, qué gusto, siempre eres bienvenida, igual que todos los demás hermanos en Cristo Jesús. Rocío, qué bueno, nuevamente acá por Facebook. Dianita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. Estamos comentando que estamos muy contentos de que Dios tiene grandes cosas en esta nueva etapa de nuestra vida. La gloria postrera, dice el Señor, será más grande que la pasada. Y alabado sea Dios, porque todas las cosas para los que amamos a Dios nos ayudan para bien. ¿Cómo estás, Marieta, Lolita, Patti? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Todas las cosas para los que amamos a Dios y andamos en sus caminos como ustedes también nos ayudan para bien. Amén. Es que estamos muy contentos de que ya vamos a abrir las instalaciones, ya estamos planeando pintura, todo lo que se requiere para que se vea linda la congregación y podamos reunirnos, gracias a Dios, muy pronto. Las fechas las dará a conocer el pastor en su momento que lo disponga, pero estamos ya preparando las cosas. Amén, Eli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias a Dios por esa buena noticia. ¿Cómo estás, Betty Morales? ¿Cómo están, Vero? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Qué gusto poder saludarlos. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues empecemos orando, como siempre lo hacemos. Maestra Patti Zambrano, muy buenas noches. Bienvenida también, toda la familia. Todas las familias son bienvenidas. Amén. Entonces, amados hermanos, hola Juanita, ¿cómo estás? Marcela, muy buenas noches. Violina, bienvenida. Todos son bienvenidos. Dios los bendiga grandemente. Me emociono mucho de ver sus nombres en pantalla. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues hermanitos, oremos y démosle gracias a Dios por lo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, pues démosle gracias a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos, Señor, ante tu presencia. Primeramente a bendecirte y agradecerte. Qué bueno has sido con nosotros, Señor. Gracias te damos por la gracia que nos has concedido y nos concedes. Gracias por la misericordia que nos das y la que nos vas a seguir dando. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Gracias, nos gozamos en ella, sabiendo plenamente convencidos, Padre eterno, que es el mismo aliento de tu boca la que llega a nuestro corazón, hablándonos para animarnos, para edificarnos, para consolarnos, para llevarnos siempre a un nivel más alto de fe y de perfección en el amor de Cristo. Gracias te damos, bendito Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te ruego, Padre eterno, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, la vivamos intensamente, Señor, como un estilo de vida aquí en la tierra, sabiendo que somos peregrinos y extranjeros en este mundo precioso que tú creaste, Señor, pero nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos y está reservada para cada uno de nosotros una esperanza viva en los cielos, Señor,
en el tiempo adecuado, en el tiempo señalado por ti, Señor. Un dato que solo tú lo tienes, Padre eterno, y nos gozamos en ti porque ese día llegará. La venida de nuestro Señor Jesucristo nuevamente, Señor, sabemos que no pisará la tierra, pero nos esperará en una nube, Señor, y en un abrir y cerrar de ojos estaremos en tu presencia, Señor, como lo dicen las Escrituras. Te alabamos, te bendecimos, reconocemos que tu palabra es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria, Padre, la honra y toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Teresita Jiménez, ¿cómo estás? No se oye, dice Teresita que no se oye. Bueno, pues vamos a tratar de arreglar aquí un poco y esperemos que ya se escuche bien. Linda, Georgette, Marcela, José, ¿cómo estás? Juanita, un abrazo nuevamente. Angelita, Araceli, que Dios los bendiga grandemente. Susi, qué gusto, qué gusto, qué gusto. Alabado sea el Señor. Muy bien. Pues regresemos por favor a nuestro Evangelio según San Mateo. Gracias Marcela, muchas gracias por tu comentario, lo agradezco mucho. Mateo capítulo 5, ay gracias Rocío, muchas gracias. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48, dice así. Lo estuvimos estudiando en la clase pasada, ¿lo recuerdan? Gracias, Teresita, también, gracias, gracias. Gracias. Bien, dice así. Mateo capítulo 5, versículo 48. El Señor Jesús está enseñando, ¿sí?, a una gran multitud. Es el sermón de la montaña, el sermón del monte. Y continuando con la clase, dice así Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor Jesús nos anima, nos exhorta, ¿sí?, nos instruye para que seamos perfectos. Él sí quiere que seamos perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como, es decir, de la misma manera que vuestro Padre, es decir, nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que seguir hacia adelante, ¿sí?, hacia adelante, hacia la perfección, no para vanagloriarnos, no para sentirnos más que nadie, no, porque mientras más conocemos a Dios, mientras más nos alineamos con su palabra, ¿sí?, más humildes debemos ser. Amén. Más reconocemos que lo necesitamos a Él. Cuando reconocemos que separados de Él nada podemos hacer, eso es lo que Dios quiere que creamos y sintamos en nuestro corazón, porque su palabra así lo dice. Él dice, separados de mí nada podéis hacer, pero con Él todo lo podemos, que nos fortalece. Sed pues vosotros perfectos. Dios nos lleva a un nuevo nivel. Esa perfección está basada en el amor de Dios. Perfectos en el amor de Dios. ¿Se acuerdan de los dos grandes mandamientos? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así como nos amamos, porque sí que nos amamos, Dios ya da por asentado que nos amamos y Dios quiere que amemos al prójimo de la misma manera. Bertita, buenas noches. De la misma manera, Katy, ¿cómo estás? De la misma manera que nos amamos, debemos de amar al prójimo. Esa es la perfección a la cual Dios quiere llevarnos. Dios, por medio de las Escrituras, nos dice que no nos quedemos con los principios básicos que son muy buenos y se necesitan, pero que no nos quedemos como niños espirituales, sino que ya
Vamos al siguiente nivel, al nivel de la perfección. Sí, vamos a ver varias citas bíblicas relacionadas con esto. Entonces vamos a hablar acerca de sed pues vosotros perfectos. Dios quiere que seamos perfectos como, dice el Señor Jesús, vuestro Padre es su Padre y es nuestro Padre, como, es decir, de la misma manera como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa la palabra perfección? Sí, significa integridad de corazón, un corazón íntegro. ¿Sí? También significa una conciencia pura y limpia. También significa santidad. También significa, todo eso significa perfección, ¿sí? El camino de la perfección es un camino, ¿sí? El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino a través de mí, dijo el Señor Jesús. Es un camino hacia la perfección. Dios nos ama, no porque seamos perfectos, porque no lo somos, pero Él quiere que seamos perfectos, ¿sí? Él quiere que seamos perfectos. Vayamos todos juntos, por favor, al Salmo 101, al libro de los Salmos, capítulo 101, ¿sí? Dice así, Salmo 101, versículo 1, dice la Escritura. Me gusta mucho decir, Dios dice, misericordia y juicio cantaré, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, dice el Señor. Misericordia y juicio cantaré. ¿Queremos misericordia para nosotros cuando nos equivocamos? ¿Queremos misericordia de parte de Dios? Tenemos que dar misericordia. Sí, Katy, ¿cómo estás? Buenas noches. Rosita González, muy buenas noches, bienvenida también. Qué gusto que estás aquí. Dice la Escritura entonces, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé. Es necesario entenderlo, comprenderlo, el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Qué importante tener un corazón íntegro, un corazón que busca, un corazón limpio, íntegro, ¿sí? Versículo 3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, ¿sí? Cosa inapropiada, cosa que no sea correcta, que no se alinee con la voluntad de Dios. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Dice aquí la Escritura, aborrezco la obra de los que se desvían, dice Dios. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Es importante estar en el camino del Señor y no desviarnos, ¿sí? No desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Permanecer en el camino del Señor. Versículo 4 dice el Señor, corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Dios quiere que andemos con un corazón íntegro, ¿sí? Versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, dice Dios, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Sí? Aquel que anda en las vanidades, en las presunciones, en la altivez, en el orgullo, esas cosas a Dios no le agradan. Esos son atributos del adversario,
¿sí? Y alguna vez los llegamos a tener, pero ¿qué crees? Dios nos está perfeccionando y nos está quitando todas esas cosas que son puras tinieblas. No, dice nuevamente en el versículo 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, dice Dios, para que estén conmigo. Dios quiere nuestra fidelidad hacia Él, un corazón íntegro, un corazón completo para el Señor. Amén. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, dice el Señor. El que ande, es decir, el que camine en el camino de la perfección, ¿qué dice Dios? Este me servirá, ¿sí? El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen iniquidad. Esta es la palabra de Dios. Es importante hablarla, leerla, recibirla en el corazón, porque Dios es bueno y nos alerta contra todas estas cosas, porque en Dios no hay ninguna tiniebla. Él es luz, ¿sí? Él es luz en medio de todas las tinieblas. Y dentro de nosotros que estamos en el camino de la perfección, todavía hay tinieblas. Sí, todavía no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto, pero la palabra de Dios entra en nuestro corazón y alumbra las cosas que están ahí todavía en tinieblas, y Dios nos las muestra por medio de la revelación de su Espíritu Santo a través de su palabra. Vemos las tinieblas que hay en nosotros y las dejamos, ¿sí? Porque Él es luz en medio de las tinieblas. La palabra de Dios es luz y nos lleva a toda verdad. Amén. ¿Y por qué hace esto el Señor? Porque nos ama y quiere que nos vaya bien. Porque nos ama y quiere que nos vaya bien aquí en la tierra y nos está preparando en este camino de la perfección para que el día señalado por Él estemos en su presencia. Amén. Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Ninguna. Entonces estamos siendo preparados, limpiados, santificados, perfeccionados, preparados, ¿sí? Para los planes y propósitos que Dios tiene en cada uno de nosotros. Tu vida es muy importante en el reino de Dios. Priscila, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tu vida es muy importante. No creas que nadie te ve, Dios te ve. No creas que tu vida no tiene ningún valor. Tu vida vale la preciosa sangre de Cristo. No pienses que nadie te ama. De tal manera Dios te amó, que dio a su Hijo unigénito para rescatarte y para llevarte con Él al cielo. Amén. De tal manera te ha amado Dios, que ha perdonado en Cristo Jesús su Hijo todos tus pecados. Amén. Porque Dios es bueno. Y entonces Él nos muestra por medio de su palabra cómo es su corazón, cómo es el corazón de Dios, cómo Él quiere cambiarnos, transformarnos, renovarnos. Y en ese caminar es un camino, es un lugar para seguir adelante. Algunas veces tropezaremos y caeremos, pero no nos quedamos ahí.
nos levantamos y seguimos adelante, caminando en el camino del Señor. El camino de Dios es perfecto y es recto, ¿sí? Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Aleluya, sí, Pati, así es. Por siempre nuestro amado sea bendecido y alabado. Amén. Dios es bueno, Vicky, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo. Dios es bueno. Podemos no saber muchas cosas, pero una cosa sí sabemos, que Dios es bueno. Y para siempre son sus misericordias, y por eso nos enseña, y por eso nos revela, y por eso nos muestra su palabra, porque Él es un Dios vivo y verdadero, y quiere nuestro bien, y no quiere perder a ninguna de sus ovejas. Amén. En el libro de Santiago, vean qué preciosa palabra. Bueno, toda la palabra es preciosa porque es Dios hablándonos, ¿sí? Y es preciosa. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2, dice así, estamos hablando de la perfección. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Estamos hablando acerca de la perfección. Y una manera también de perfeccionarnos, ¿qué crees? Es sujetar nuestra lengua. Si dominamos nuestra lengua, no a las personas ni a nadie, si dominamos nuestra lengua, podremos dominar todo nuestro cuerpo. Y eso nos lleva también a la perfección. Porque todos ofendemos muchas veces. No dice, porque casi todos ofendemos muchas veces. Aquí dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Pero qué crees? Todavía no alcanzamos esa perfección. Todavía seguimos ofendiendo con nuestra lengua a alguien que tal vez no queremos ofender, pero a veces ofendemos. Pero si podemos dominar nuestra lengua, podemos controlar todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Y aquí, sigamos en el versículo 3, dice, aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Puedes tener toda la fuerza de un caballo, no eres caballo, por supuesto, toda la fuerza de un caballo pura sangre que tiene una fuerza tremenda, pero si dominamos con un freno la boca de un caballo, ¿cómo no podemos dominarnos y controlarnos nosotros mismos? Si podemos controlar nuestra lengua, ¿sí? Mirad también las naves, aunque tan grandes, acuérdense esos transatlánticos gigantes de turismo que van y visitan muchos lugares llevando muchas personas, esos grandes transatlánticos llevando muchas personas en recreo, en turismo de primera clase o lo que sea. Dice aquí, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Un pequeño timón. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeño fuego, un fosforito que tal vez no valga ni 10 centavos dentro de la caja de fósforos, ¿sí? Puede encender un gran bosque. Dice aquí, así también la lengua es un miembro pequeño,
pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego. Mi Biblia dice un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. ¡Wow! ¡Qué poderosa es la lengua! Y ella misma, la lengua, es inflamada. Mi Biblia dice, ¿y qué crees la tuya también? Hola, Cheslis, ¿cómo estás? Un abrazo. Qué gusto que estás aquí. Berta Cervantes, buenas noches, bienvenida. Dice aquí, y ella misma es inflamada por el infierno. Eso dice Dios. Porque toda naturaleza y bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Tú puedes ver grandes tigres de Bengala, enormes tigres que su domador los puede controlar, gorilas, en fin, cuántos animales tan grandes, las orcas hay en el mar, los delfines, esos animales preciosos que Dios creó, un hombre los puede dominar, los entrena, en fin, ¿sí? Pero aquí dice, pero ningún hombre, versículo 8, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Mi Biblia dice, Dios dice, llena de veneno mortal. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre. Y ahí estamos orando, Padre, en el nombre de Jesús, corazones sinceros, buscando a Dios. Sí, bendecimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos, hablamos mal de los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Ay, Señor, tienes razón. Tienes razón. Con mi misma lengua bendecimos a Dios y con mi misma lengua hablo mal de algunas personas. Y esto es para todos. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Dios, esto no debe ser así. Dios dice, esto no debe ser así. Dilo a ti mismo como se escucha, ¿verdad? Esto no debe ser así. Sí, Dios nos está hablando. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce, y por la misma abertura agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿La higuera qué produce? Higos. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? No, da higos. ¿O la vid higos? No, no. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Alabado sea el Señor por lo que nos está enseñando. Debemos de domar nuestra lengua. ¿Sí? Nuestra lengua tiene que ser domada por nosotros mismos. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La palabra de Dios está llena de sabiduría y nos da entendimiento. Entre vosotros muestre por la buena conducta
Es decir, que si hablamos mal es una mala conducta. Si hablamos bien es una buena conducta. Y si no tenemos nada bueno que decir, no decimos nada. ¿Sí? Muestre por la buena conducta sus obras. Es decir, es mejor mostrar por la conducta las obras en sabia mansedumbre. Amén. Aleluya. Señor, recibimos tu palabra en nuestro corazón y aprendemos de ti, Señor, lo que quieres enseñarnos. Amén. Todos los días hagamos de nuestras oraciones, Señor, ayúdame a domar mi lengua. Ayúdame, Señor, a controlar mi lengua, porque podemos maldecir, hablar mal, inclusive de los seres que amamos. ¿Sí? Y las palabras son como espadas que penetran y lastiman los corazones. Y si se dice algo indebido, inmediatamente pedir perdón. No quise decir eso, no quise lastimar, perdón, lo siento, Padre, perdóname. En el momento, ¿sí? Es algo que debemos de practicar y hacer y decirle, Padre, ayúdanos a escuchar lo que hablamos, ayúdame a controlar mi lengua, porque quiero, Señor, andar en el camino de la perfección. Porque dice la Escritura que vamos a dar cuenta de las palabras que hablemos. Imagínate delante del Padre ahí y que empiecen a salir todas las palabras que dijimos maldicientes. Yo creo que nos vamos a tapar los oídos. Ay, no, eso no, también. Ay, sí lo dije, ay, perdón. Entonces, vamos a dar cuenta de nuestras palabras. Y de las que ya se nos olvidaron, bueno, que hayamos dicho y que ya se nos olvidaron, oh Padre, perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdame a empezar en un nuevo cero y fijarme y oír lo que dice mi boca, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, y ayúdame a controlarla. Sí, pedirle perdón a Dios por todo lo que se haya dicho, voluntaria, involuntariamente, con intención, sin intención, porque vamos a dar cuentas, y lo que nos está mostrando Dios en su palabra es de que sigamos el camino de la perfección, no ofendiendo a nadie, si no tenemos nada que decir para no ofender, ¿sí? Mejor nos quedamos callados. Dios con cada quien, amén, porque hay un solo juez y se llama Jesús, ¿sí? Y nosotros no somos jueces, ¿verdad? No somos jueces, solo hay un juez, solo hay un perfecto. Todos los demás estamos aprendiendo. Y si recibimos una instrucción, una enseñanza de parte de Dios, chicos y chicas, vamos a ponerlo en práctica. Amén. Vamos a ponerlo en práctica. Amén. Sí, amén. Sí, amén. Vamos a ponerlo en práctica. Cada día seremos mejores, ¿sí? Pero tenemos que tener la decisión de quererlo hacer. ¿Sí? Amén. La decisión de quererlo hacer. Es Dios, ¿sí?, el que da el crecimiento. Dios siembra su palabra en nuestro corazón, nosotros escuchamos, decidimos ser oidores y hacedores de la palabra algunas veces, vamos a obedecer y otras veces se nos va a olvidar, pero tenemos que seguir, ¿sí? No porque un día mi lengua se soltó y dije cosas indebidas, que sí, que al otro día voy a tener la misma conducta. Digo, ay Señor, gracias, me volví a equivocar, perdón, pero la siguiente la voy a hacer mejor.
y tener la actitud de querer ser mejor cada día, cada día, cada día. Y practicándolo y practicándolo se va a convertir en parte de nosotros, ¿sí? Pero hay que trabajar en ello, hay que querer hacerlo, trabajar en ello. En Primera de Corintios, vamos por allá, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice así. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Corintio. Ahora nos habla Dios a nosotros. Y dice así: de manera que yo, hermanos, le dice a los hermanitos de la iglesia de Corinto de aquel entonces, pero también a nosotros. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Hay dos grupos de personas: espirituales o carnales. Los que andan conforme al espíritu o los que andan conforme a la carne. ¿Sí? No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, los que andan en la carne, como a niños en Cristo. Un hermanito carnal es un niño en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dirá Dios así? Pues porque está aprendiendo, acaba de nacer, ¿sí? Está aprendiendo, son los primeros pasos, ¿sí? Los primeros pasos, está bien, todos nacimos en algún día en Cristo y todos fuimos niños en Cristo y algunos vamos creciendo y otros van siendo más niños porque no han recibido más palabra, pero los que van recibiendo la palabra son los que van creciendo más. Por eso es muy importante ser un discípulo de Cristo, de nuestro Señor Jesús, para crecer más. Si no, nos quedamos como niños y nos comportamos como niños y no crecemos. Y cuando vienen las pruebas, pues nos ponemos a llorar y nos desesperamos y nos apanicamos. Pero cuando vamos creciendo, Dios dijo, Dios dice, ya sé, sí, Dios me dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en fin, ¿por qué? Porque ya hay abundancia de la palabra de Dios dentro de ti. ¿Sí? Todos empezamos y todos nacimos en la familia de Dios como niños, pero Dios quiere que sigamos creciendo por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera de crecer. Y dice así, fíjense, fijémonos todos. Versículo 2, dice Pablo: os di a beber leche, la leche espiritual, ¿sí? Os di los primeros rudimentos, las primeras cucharitas, las papillas celestiales, cuando recibimos al Señor Jesús. ¿Se acuerdan qué bonito tiempo aquel? Que las primeras palabras que Dios nos daba, ¡ay, qué rico, qué rico! Y sigue siendo rico, ¿no? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y les dice Pablo, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y aquí hay otro grupo, ¿sí? Espiritual, carnal o hombres naturales, es decir, que no han nacido de nuevo, ¿sí? Espirituales, hijos de Dios, espirituales y carnales. Y los otros hombres que no conocen de Dios, que no, los gentiles. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. A mí me compartió Pablo, soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. A mí me compartió Apolos, soy de Apolos. ¿No sois carnales? Dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué tuvieron que ver en el Evangelio? ¿Qué tuvieron que ver en la cruz del Calvario? Nada. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Servidores, por medio de los cuales habéis creído.
Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo. Di las primeras palabras. Te guié a Cristo. Pero vino Apolos y te siguió dando palabra, regó, ¿sí? Esa palabra, esas semillas en tu corazón, pero, el crecimiento espiritual lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? El crecimiento espiritual lo da Dios. Así que ni el que planta es algo. El que puso la primera semilla no se debe sentir mucho porque puso la primera semilla. Ni el que riega, ni el que le está echando agüita para que la semilla crezca, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno, el que planta y el que riega, recibirá su recompensa conforme a su labor. Va a haber recompensa conforme a la labor del servidor. ¿Sí? Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos ayudas de Dios. Pero la obra ¿de quién es? La obra es de Dios. Es su palabra, es su Espíritu Santo, son sus escrituras, es su unción, todo es de Él. Amén. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, es decir, todos nosotros, sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿sí? Un edificio. Piedra sobre piedra, unidos entre sí, somos la casa de Dios. Amén. Eso nos lo ha explicado muy bien el pastor Joaquín y está muy bien explicado en el libro de Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la piedra angular, el fundamento de la iglesia de Cristo es Cristo mismo. Amén. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obra que haga cada quien va a ser probada por fuego. Y lo que sea hojarasca, paja, hoja, se va a secar. Y solo se va a quedar lo que es oro, piedras preciosas, lo que fue edificado de Cristo en tu vida, eso es lo que se va a quedar. Todo lo demás, toda esa paja y esas cosas que se añadieron, eso se va a quemar. ¿Sí? Dice aquí en el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, si la obra es hojarascas, heno, ¿sí? Pasto seco, en fin, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que es necesario crecer, continuar alimentándonos de la palabra de Dios para crecer y alcanzar esa perfección que Dios quiere que alcancemos. Y la vamos a alcanzar cuando caminamos a la luz de su palabra. Amén.
a la luz de la palabra. La palabra de Dios es lo que nos hace crecer y madurar para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de cualquier viento de doctrina, llevados de un lado para otro, en fin. Dios quiere que crezcamos para que nos establezcamos en su palabra. Amén. Alabado sea el Señor por lo que Él nos da. Muy bien. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11. Estamos hablando acerca de que Dios dice que sigamos a la perfección. Efesios 4:11. Y Él mismo, es el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles. Él mismo los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, con la finalidad de perfeccionar. ¿Sí? Esos ministerios perfeccionan, nos ayudan a ser perfeccionados, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a los apartados para Dios. Tú eres un santo porque eres apartado para Dios. Estás siendo santificado, limpiado, purificado por medio de la palabra de Dios y por medio de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios te está perfeccionando para que sirvas en el ministerio, porque Dios te necesita en su obra. Qué gran honor, hermanos, estar en los planes de Dios. Qué gran honor estar en sus proyectos eternos. Que estés en el proyecto eterno de Dios. Qué gran honor servir a Dios. Dejémonos perfeccionar para la obra del ministerio. Estar en los planes de Dios, qué gran honor, qué gran privilegio. Así que síguete discipulando porque Dios tiene planes para ti en tu vida. Amén. A fin de perfeccionar, palabra, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y estamos siendo perfeccionados. Amén. Para la obra del ministerio. Versículo 13, hasta que todos, y en la palabra todos que crees, estás incluido, estás incluida. No dice casi todos. Mi Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mientras más conoces al Hijo de Dios, mientras más conoces al Señor Jesús, tu fe se fortalece más, porque sabes cómo es Él. Amén. A un varón perfecto. Este es el Hijo de Dios. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios no quiere que sigamos siendo niños fluctuantes. A lo mejor somos niños comparados con otros hermanos que han crecido más. Puede ser. Para que ya no seamos, quiere decir que en un tiempo fuimos niños fluctuantes o somos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes que se mueven. Ahora están compartiendo allá de quién sabe qué, ya van todos para allá. Y ahora por allá se está diciendo que esto, ya van todos por allá. Fluctuantes como las olas del mar, de un lado para otro, van y vienen y no crecen. ¿Sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿sí? Sino que, siguiendo la verdad, amados hermanos, lo que no esté en las Escrituras, déjalo pasar. Pero es que alguien me dijo que quién sabe qué y que Dios dijo. Si no está en las Escrituras, déjalo pasar. ¿Está sustentado en la Biblia lo que te están diciendo? No está sustentado, pero dijeron, déjalo pasar. ¿Sí? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. ¿Cómo vamos a crecer? Por medio de la revelación de la palabra de Dios. Dios da el crecimiento por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Hace unas semanas nos visitaron unos hermanos y uno de ellos mencionó que él predicaba sin las Escrituras, sin mencionar las citas bíblicas, y que para quien lo invitara a compartir, iría, y el pastor lo escuchó y lo dejó pasar. No a la congregación, sino hermano, sigue tu camino. ¿Sí? Si no enseñamos lo que dice la palabra de Dios, podemos caer en las artimañas del error. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que aquel que se sienta maestro tenga cuidado, porque hay doble condenación para el que enseñe mal la palabra de Dios. ¡Qué responsabilidad tan grande! Es mejor decir, Padre, escrito está, escrito está, escrito está, como dijo el Señor Jesús, escrito está. ¿Sí? Escrito está. La palabra de Dios es Dios hablando. Escrito está. Alabado sea el Señor. Y vamos a ver estas dos citas, ya se nos acaba el tiempo, pero vamos a ver estas dos citas bíblicas, ¿sí? Vamos, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura, desde el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta el libro de Apocalipsis, todas las Escrituras, ¿sí? Capítulo 22, versículo 21, toda la Escritura, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para convencerte, para ahí que tú sepas que si no está bien, trates de corregir, ¿sí? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos dice Dios? Que son las Escrituras las que nos llevan a la perfección. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Las Escrituras, es Dios hablando, Dios redarguyendo, ¿sí? Dios corrigiendo, Dios instruyendo, para que el hombre de Dios sea perfecto. Tienes el libro más seguro,
la palabra profética más segura. Amén. Dice aquí mismo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Significa que si Dios dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En sentido inverso sería presentarte a Dios reprobado. ¿No, verdad? Dios dice que nos presentemos delante de Él aprobados, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado. Segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Pero es que tengo una profecía para usted. Y déjeme decirle que ya empiezas, ¿no? Empieza a decir cosas y cosas. Y que estás escuchando. Está bien. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Pero aquí dice, tenemos también la palabra profética más segura. Esta es la más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es luz, entra en tu corazón y resplandece todo tu ser. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es para los pastores, no es para los maestros, no es para los apóstoles, es para todos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. La palabra de Dios es Dios. El Espíritu Santo trajo del Padre el consejo, la palabra, y los santos hombres de Dios empezaron a escribir la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no se contradice, porque Dios no se va a contradecir. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él no se contradice. Entonces tienes el libro más seguro. Abres tu Biblia y Dios te está hablando. Eso nos trae crecimiento, nos trae madurez. La palabra sólida es para los que han alcanzado madurez. Amén. Las primeras enseñanzas, todos pasamos por ahí, son las primeras lechitas espirituales. Qué rico crecer. Sí, pero Dios nos lleva hacia adelante, hacia la perfección. Tenemos que dejar las cosas que eran de niños cuando estábamos ahí, pero ya tenemos que seguir hacia la perfección, ¿sí? El libro de Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Imagínate, Pablo escribió el 70% de las epístolas del Nuevo Testamento, el crecimiento que debió de haber tenido, ¿verdad? Y él dice aquí, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, es decir, tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Sí? Está el Pablo, camino a la perfección. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás.
No dejes que lo que queda atrás te amarre, ni te agarre del pie. Ya se quedó atrás, sigue adelante. Sigue hacia la perfección. No te quedes atrás. Ciertamente, dice aquí, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, me extiendo hacia adelante, a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y después dice en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, por un lado está diciendo, me estiro hacia adelante, ¿no? Dejo atrás lo que está atrás y me estiro hacia adelante. Y en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Cristo. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Sabes cuándo vamos a sentir una misma cosa? Cuando todos nos enfoquemos nada más en las Escrituras. Entonces sentiremos una misma cosa. Cuando todos leamos solamente la Biblia y de la Biblia tomemos la palabra de Dios que Dios nos quiere dar, la que nos guste y la que no nos guste, porque todo es para nuestro bien, entonces sentiremos las mismas cosas. Pero cuando nos hacemos la Biblia hawaiana, ay, esto no me gusta, lo dejo pasar, pero esta sí me gusta el lado de las bendiciones, pero a algunos no les gusta el lado del compromiso. Pero Dios nos está llevando hacia adelante, a estirarnos hacia la perfección, a madurar para servir a Dios. Amén. Para servir a Dios y estar en sus planes y propósitos. Hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios por todo lo que nos va enseñando. Amén. Así que sigamos hacia adelante, hacia la perfección. Bendito sea Dios. Me quedé con muchas escrituras muy preciosas, pero bueno, vamos a continuar adelante. Sed pues vosotros perfectos, dice Dios, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Hermanos, el tiempo se nos ha agotado para esta clase. Nos despedimos, les mando un fuerte abrazo. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has enseñado. La recibimos con gratitud y con mansedumbre en nuestros corazones, para ser oidores y hacedores de ella, Señor. Reconocemos que tu palabra eres tú mismo, Señor, y nosotros nuevamente la recibimos con mucho respeto para ser perfeccionados en tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos, muy buenas noches. En unos minutitos nuevamente nos volvemos a conectar. Bendiciones para todos.